Recording in progress. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, que sale miércoles 6 de marzo del año 2024. El tiempo pasa raudo y veloz. Y nosotros seguimos aquí arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar, que en X consiguen como @Mingo Piso 1 y @Ementov. Y que en Instagram, que lo están usando muchísimo, los consiguen como @Mingo TV y @Erika Mentov. Gracias a la producción ejecutiva de Catherine Manzano. Y recuerden ustedes, el intercambio es que nosotros hacemos contenido y ustedes se suscriben al canal, le dan like al programa, además tocan la campanita de tal manera de que estén advertidos los próximos episodios. Hoy tengo un invitado muy especial con quien voy a dialogar. Él también me va a preguntar, porque estamos tratando de innovar. Se llama Mike Delgadillo, él es psicólogo, consultor político, experto en oratoria, de verdad muy experto también en comunicación de redes sociales. Él es joven, pero con una larguísima experiencia tanto en consultoría política como en gestión pública. Él ha sido, a pesar de su juventud, director de comunicación política de una gobernación en México, que no es poca cosa, no es poca cosa. Y sobre todo, digamos, una persona curiosa del conocimiento, con quien yo comparto muchas de mis labores e inquietudes políticas, y él está hoy con nosotros. Él además tiene una muy importante actividad, tanto en Instagram como en TikTok. Hace pequeños micros todos los días, la verdad, muy divertidos y muy edificantes. Y los pueden conseguir tanto en Instagram como en TikTok como @Mike.delgadillo. Síganlo, de verdad vale la pena. De esas personas que cuando uno lo sigue, uno siempre consigue cosas buenas todos los días, además hecha de manera muy corta, 30 segundos, 45 segundos, qué sé yo. Bueno, bienvenido Mike, gracias por estar conmigo en un episodio de Aquí se habla libertad. No, muchísimas gracias, maestro y amigo Víctor, por la oportunidad de compartir hoy contigo esta conversación, que justo creo que es lo que le gusta a la gente, que sea una charla en la cual podamos encontrar y compartir diversas ideas para aprender tanto nueva información como puntos de vista distintos que siempre enriquecen el panorama de cada uno de nosotros y también de los espectadores. Así que espero que sea un gran programa y nuevamente muchas gracias contigo y saludos al auditorio. Bueno, Mike, la verdad es que, ¿cómo se ve Venezuela desde México? Miren, México es un gran país. México tiene 160 millones de habitantes, si mal no recuerdo. Mike podrá corregirme. Es un mundo en sí mismo y hay que visitarlo y conocerlo. La gente es muy grata. Él tiene, digamos, muchísima fuerza institucional y muchísimos problemas. Obviamente, no vale la pena en este momento hacer el inventario. Y la verdad es que yo pienso que el norte de América, estoy refiriéndome a México, Estados Unidos y Canadá, les cuesta un poco mirar fuera de sus entrañas, y con razón, porque son países muy grandes. Solo México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces uno los ve como muy concentrados, además, en resolver el día a día de hacer frontera con Estados Unidos,
y ser la última etapa del paso de los migrantes de casi todo el mundo, haitianos, venezolanos, colombianos, centroamericanos, etcétera, que pasan por México y quieren irse a Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué otra cosa ven? ¿Qué aprecian de Venezuela? Bueno, puntualizando el dato que mencionas, en México actualmente hay 130 millones de personas viviendo dentro del país y como lo has dicho y lo has dicho bien, hay una gran migración hacia Estados Unidos, que es nuestro país vecino, y se calcula que la cifra oscila entre los 40 y 45 millones de paisanos, como le llamamos, que están del otro lado. Entonces, la cifra que mencionas es correcta, estamos rondando los 170 millones de mexicanos y al ser un país muy grande, muchas veces, a menos que tengas la posibilidad de viajar o de conocer a una persona de otro país, creo que tienes una mayor aproximación a su realidad, que es distinta. Mira, te voy a contar un poco de la historia que yo me he formado de Venezuela y con base en a veces el bombardeo mediático que hemos recibido. En 2006 yo tenía aproximadamente 12, 13 años. Era un joven estudiante de secundaria, pero ya me interesaba mucho el tema de la política. Yo recuerdo bastante bien esa campaña que comenzó en 2005 a finales, en mediados finales, y había una campaña muy fuerte que fue recordada con el actual presidente de México, que era López Obrador, un peligro para México. Y en ese spot había fragmentos de discursos de Chávez, de Hugo Chávez, no se escuchaba como tal, pero aparecían las imágenes, ¿no? Y mencionaban mucho el tema de Se evaluación, nos perdió un momento crisis, la señal. Esperamos que vuelva ¿ok? Mike Delgadillo a estar con nosotros. Ahora sí, es que Ah, perdimos la señal un minuto, Mike. Estaba diciendo que ah, veías propaganda de la época de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, de la primera campaña sería. Y exacto, digamos, apareció, tal vez para ti, en tu experiencia vital, exacto. por primera vez, el genio o el genio terrorífico de Hugo Chávez. Estoy quitando aquí yo también algunas cosas para que me rinda el internet. Ajá, entonces, Sí, correcto. Entonces, aparecieron las primeras imágenes que yo recibí, yo como un joven de 13 años, sobre Venezuela, y asociaban a Andrés Manuel, actual presidente de México, con, en su momento, Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. Hablaban de temas como devaluación, crisis económica, carencias y demás. Esa campaña no se repitió con la misma intensidad, pero el discurso prevalecía en 2012, lo cual hacía como reafirmar la idea del socialismo venezolano y bueno, hasta la fecha me parece muy curioso y muy pertinente también hacer la analogía de que a diferencia de un mes, quizá poco menos de 2 meses, va a haber elecciones presidenciales, tanto en México como en Venezuela. No sé qué tan común es que coincidan. En México el periodo presidencial es de 6 años y tenemos un régimen democrático, ¿no? O sea, hay elecciones y demás, que ha cambiado la competencia porque actualmente hay un partido mayoritario, una coalición de gobierno mayoritaria que aventaja en todas las encuestas y que es muy seguramente la que llegará nuevamente a la presidencia. Y justo quisiera preguntarte, ¿por qué es que mencionan que no hay una ruta viable electoral en Venezuela? Si justo leía que tengo entendido en julio habían programado ya una fecha electoral, ¿no? bueno, Mike, lo que pasa es que a diferencia de México, esto lo hemos discutido muchas veces, tú y yo, porque claro, los mexicanos ven a Andrés Manuel López Obrador como una amenaza autoritaria. Y como lo dice Mike, en los últimos tiempos uno ha visto cómo en México se está fortaleciendo de nuevo un régimen casi de partido único, una hegemonía que ya va, digamos, tú después me aclararás si está por encima del 80 o 90% del control de las gobernaciones, va hacia una mayoría determinante en las próximas elecciones en el Parlamento. La agenda es francamente, de intervención institucional, pero, al sol de hoy, en México hay instituciones. Hay un poder judicial muy autónomo, un poder electoral muy autónomo.
un parlamento en donde efectivamente se discute la, los problemas del país, se discute además muy descarnadamente. Y hay además una federación, una federalización, una descentralización del poder muy importante. O sea, los venezolanos no tenemos cómo imaginarnos el poder que tiene un gobernador en México, poder efectivo, y que además, digamos, para bien o para mal, lo hace valer. Entonces, en contraste con México, que efectivamente tiene muchos problemas, que efectivamente están siendo víctimas de un liderazgo carismático, el de Andrés Manuel, pero es lo que yo siempre te dije, Andrés Manuel no se reeligió. O sea, la Claro, prueba fundamental que se le plantea a los poderosos políticos es si se quieren poder quedar eternamente en el poder. Él no, él se retiró. Y yo siempre te decía, wow, estén alertas, porque eso sí que es el caer en el abismo. Cuando un presidente se eterniza, porque bueno, por supuesto, se dejan de lado las instituciones, y empiezan a primar los personalismos. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Bueno, en primer lugar, las elecciones de México están pactadas probablemente por alguna norma constitucional, sí, en términos de fecha y en términos de procedimientos. De hecho, en México, en lo que comienza la campaña electoral, el gobierno no puede hacer propaganda. ¿Ok? correcto. O sea, así Veda de electoral simple. le llamamos. No pueden referirse a nada, salvo dos o tres cosas, ¿no? Que tú después me dirás. Bueno, en Venezuela la fecha la ponen arbitrariamente, como les da la gana, cuando les da la gana. Ayer, 5 de marzo, se reunió el Tribunal Electoral venezolano y porque le dio la gana, convoca para unas elecciones el 28 de julio. Fecha que es una efeméride porque ese día nació Hugo Chávez. No están celebrando las elecciones el día de la independencia, ni el nacimiento del padre libertador, qué sé yo, sino que allí mismo uno nota cómo se han envilecido las instituciones hasta el punto de invocar unas elecciones, en una fecha que tiene efectivamente interés político partidista, porque efectivamente, para ellos es el comandante supremo, para ellos es, digamos, lo que fuera, pero yo creo que para una porción muy importante del país no tiene ese mismo significado. Pero no solo eso, sino que además, estas supuestas elecciones que no lo son, y allí, digamos, está la segunda diferencia. En México se respeta la voluntad del elector. Y uno puede decir, wow, el elector se equivoca. Y uno llega a la conclusión, sí, el elector se equivoca. Sí, y por mucho tiempo, por mucho tiempo. Pero una cosa es que el elector se equivoque y otra cosa es que no se respete la voluntad del elector, que no se respete el voto. Esa es la segunda cosa. En Venezuela no hay un registro electoral actualizado, no pueden votar los venezolanos en el exterior, pero sobre todo no pueden participar como contendientes los candidatos que libremente eligieron los sectores de la oposición. Entonces, claro, el 28 de julio se va a celebrar algo, no sé cómo determinarlo, pero no son unas elecciones democráticas. Es un ritual del totalitarismo, es una liturgia totalitaria, porque parece, pero no es. Porque efectivamente, sin registro electoral, sin instituciones que garanticen la transparencia del voto, sin el respeto manifiesto por la voluntad del elector, sin además la posibilidad de todos los candidatos de participar. Bueno, te cuento que la principal opción de algunos sectores de la oposición, que es María Corina Machado, bueno, sucede que ella, porque participó, la inhabilitaron. Es algo así como que el fútbol, que a ti te gusta mucho, a los 5 minutos que haya comenzado el juego, llegue alguien y diga, bueno, ese jugador está jugando demasiado bien, sácalo. Y ese otro está jugando espectacular, sácalo. Y quita el portero, sácalo. Porque es que yo soy el dueño de las reglas, el dueño de la pelota, el dueño de la transmisión, el dueño del VAR, el dueño de los árbitros, el dueño de Claro. todo. Claro,
Esa es la gran diferencia. Que un régimen totalitario que no respeta las libertades, en el que no hay división de poderes, en el que no hay instituciones, en el que no se quiera respetar la voluntad del soberano, diga el 28 de julio, van a haber unas urnas de votación disponibles para que vayan a votar, es absolutamente irrelevante porque eso no son votaciones democráticas. Y entonces, y a mí me parece muy importante porque desde el punto de vista de la sensibilidad del mexicano, oye, están muy escaldados y con razón, bueno, por el ventajismo, sí, pero es un ventajismo dentro de las reglas del juego, Claro, que alcanzan para todos. Uno puede decir, wow, pero qué reglas del juego tan malas. Sí, o wow, nos estamos diciéndolo todo. Sí, pero es que en el caso venezolano, no hay ninguna posibilidad, Mike, ninguna sí, posibilidad de que una opción diferente a la que va a presentar el régimen tenga siquiera la posibilidad de competir. entiendo. No porque no cuente con el respaldo de la inmensa mayoría de los venezolanos, sino que la liturgia totalitaria de lo que ellos llaman elecciones no es para eso. Es para ratificar cada cierto tiempo que el régimen tiene el poder y para, digamos, hacer el checklist de lo políticamente correcto a nivel internacional. Claro. Fíjate que ahorita con lo que mencionas, estaba apuntando tres grandes áreas que creo que sería interesante hacer el paralelismo para que los espectadores pudieran notar la diferencia. Probablemente ellos conocen perfectamente el contexto venezolano y a lo mejor no son tan enterados del mexicano. El primer punto que creo que es muy interesante es las reglas, que lo que me comentas, no me quedó claro si hay o realmente las van poniendo, pero las reglas en México, solo como contexto, mencionan los analistas y los jurídicos electorales que está sobre regulado. ¿Por qué? Porque quisieron amarrar tanto de manos a los políticos hasta el punto de que no les permiten hacer política. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay periodos definidos de tiempos electorales que regularmente suele ser una pre-campaña, una intercampaña, que es como una nebulosa que no te permiten hacer gran cosa, pero estás antes de la campaña electoral y hay reglas claras. Los partidos pueden proponer candidatos, hay procesos internos. Regularmente en México no se utilizan mucho las primarias, suelen utilizarse más encuestas regularmente y son las que dictan quién es más competitivo, pero es una decisión interna de los partidos. Es decir, el Instituto Nacional Electoral no, o sea, regula los partidos, pero es sobre todo un auditor, un fiscalizador, ¿no? Que si está permitido, no puedes decir propuestas, no puedes gastar ciertas cosas, topes de campaña, etcétera, y que como todo, los estrategas jurídicos buscan la forma de burlarlo. Un ejemplo claro es, hasta tal fecha tú no puedes hablar de protesta. Entonces la o el candidato dice, lo que voy a decir son sueños. Entonces utilizan un juego de palabras, pero Bueno, está eso sobre lo regulado. hizo Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es la Es candidata exacto, del partido principal. Todo un correcto, periodo del tiempo dedicado a visitar a la gente, ella no puede decir que exacto, tenía propuesta porque eso es ilegal y, ojo, Mike les puede decir, lo bajan, ¿ok? Lo claro, bajan. O sea, lo inhabilitan. Si haces trampa, te sacan la tarjeta roja de inmediato. sí, Y la trampa, entre comillas, es que tú no te apegues a la normativa electoral que está exacto. hiperregulada. ¿Ok? Claro. Ahora Entonces la te pregunta bajan. es, ¿cuál sería la normativa, si es que le existe o es que es ambigua, que hay? Por ejemplo, hay periodos, porque me dices, la fecha de la elección es arbitraria. Bueno, pero ¿quién define cuántos días son de campaña? Si hay pre-campaña, cuántos se registran, cuánto se puede gastar. Ese tipo de cosas, ¿está regulada o definitivamente no existe? No, no, es absolutamente arbitrario. Te cuento, ayer 5 de marzo, cerca de las 2 de la tarde, hora Venezuela, llegó el Tribunal Electoral, dijo la fecha, dijo el periodo, dijo cuánto tiempo iba a estar abierto el supuesto registro electoral, dijo de qué día a qué día recibe la postulación de los candidatos presidenciales, ¿ok? Y listo. Es más,
para la elección presidencial están dando, creo que 25 días de elección, de campaña. De campaña, total. Recuerda 25. que estamos hoy a 6 de marzo y las Sí, elecciones son el 28 de julio, pero ni en la peor pesadilla. Entonces, cuando uno habla del proceso mexicano, para que la gente lo sepa y como ejemplo, por supuesto los partidos ante una fecha empiezan a moverse, pero uno puede identificar tres momentos: la preelección, la pre-campaña, que hace sí, campaña, pero con ciertas claro. regulaciones. Sí, La dirigido a militantes y intercampaña, simpatizantes, por ejemplo. que hacen campaña, ¿ok? Exacto, Y la exacto. campaña. Ahora, si mal no recuerdo, eso puede llegar a ser 3 meses, o un poquito Sí, más incluso. sí, bueno, de campaña actualmente son 90 días, que inició en marzo, 1 de marzo, va a concluir los primeros días bueno, el último día de mayo, y la elección será el 2 de junio. Entonces son 3 meses, pero de intercampaña fue un periodo aproximadamente como de poco más de un mes y medio, y de precampaña habrán sido unos 2 meses, que te abre el abanico, pero cada uno está legislado y te dicen qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, si puedes montar espectaculares, si no puedes, si spot en redes que deben decir ciertas cosas. Por eso yo preguntaba cómo es que lo hacen allá. No, no, es que no lo hacen, lo deshacen, Mike, y la comparación está muy buena. Mis queridos amigos, estamos hablando de las elecciones en México. En México hay 100 días más o menos de campaña, pre-campaña, intercampaña, como la quieran llamar. Y en todo caso van de menos a más desde el punto de vista de lo que los candidatos y partidos pueden hacer. Vamos a Correcto, estar claros. Con un correcto. instituto electoral que es nacional y en cada estado Estado, hay uno estatal, local. que regula muchísimo, y les cuento que te cuentan las gorras que hay en un mitin y desde el del presupuesto general te la van descontando. O sea, son así de interventores, pero es para todos. Yo he visto candidatos del partido de Sí, gobierno, ellos, desde el punto de vista del respaldo y por supuesto siendo del partido de gobierno, acatando las normas, y también he visto candidatos del partido de gobierno que lo bajan por transgredir las normas. No es que hay una correcto. norma para la oposición y otra norma para el partido de gobierno. No, la norma es igual para todos. De hecho, si ustedes revisan en las redes sociales, hay multas muy, digamos, fuertes que le han impuesto el partido Morena porque transgredió esto o aquello. También a los otros partidos. Andrés Manuel se queja mucho, me están persiguiendo y no sé qué, pero más allá de la queja, la verdad es que el presidente no pone en juego su poder para aplastar las instituciones. Puede ser áspero en sus declaraciones e incluso bordear la línea de lo inaceptable, pero juega en el marco institucional. Esa es la verdad, nos guste o no. Lo que pasa es que en Venezuela no hay marco institucional. ¿Ok? Entiendo. Y en Venezuela lo que hay es un tablero de ajedrez en la que el régimen juega con las negras y las blancas. Es dueño del tablero y además es dueño del reloj, del que mide la jugada. Entonces, y es dueño de la mesa donde está el tablero, de las sillas con las que uno se puede sentar para jugar, Claro, del salón en donde está el evento, es dueño de todo. Y por claro, lo tanto, cuando tú entras a una competencia, entre comillas, en esa circunstancia, tú entras asumiendo la responsabilidad de que tú sabes que eso no es un juego limpio. Como dicen los mexicanos, que allí no hay piso parejo, no hay piso. No que no hay piso parejo, no hay piso. ¿Ok? Es claro. como el cuento de un amigo que haciendo un trabajo u otro, pues le tocó dormir en una cama rota. Bueno, igualito. ¿Cómo se puede dormir en una cama rota? Eso es incomodísimo. ¿Ok? Claro, O sea, una cama en donde, digamos, de 4 patas, 3 están malas. Entonces uno, digamos, parece el Titanic de un lado o del otro. Bueno, igual. Y el dueño de la cama y de las patas solo las pone cuando está él. Así no es, pues no. Así no hay forma. Y eso es lo que efectivamente está claro. ocurriendo en Venezuela. Y en tiempo real, porque como te digo, entre ayer y hoy, nos estamos, a ver, a mí no me sorprende, yo lo dije, pero yo también entiendo el dolor, la inmensa frustración. En Venezuela hay una palabra que se llama, que se dice así, frustrachera. Y entonces
Te digo y te traduzco. Mezclas de frustración y arrechera. Con arrechera, frustrachera. Entonces tú no sabes si estás triste o bravo, o tú no sabes si estás desanimado o inmensamente indignado, pero eso efectivamente es la sensación que yo creo, porque claro, de nuevo el mandado está hecho. ¿Cuál es el mandado fundamental? El mandado que está hecho es, digamos, hacer efectiva e irrevocable la inhabilitación de María Corina Machado, que ya según ellos es cosa juzgada, pero a esta velocidad lo que está es dándole látigo a los partidos de la colaboración, que yo los llamo así, o colaboracionistas, o sea que no es oposición, sino son colaboracionistas, para que rápidamente ellos nombren un sustituto agradable al régimen, ¿ok? Que digamos, si nosotros tuviéramos que seguir con la alegoría del fútbol, es como si sacas al capitán y colocas, digamos, a una persona inhabilitada porque no tiene dos pies, es chueco y digamos es miope. Ok, no ve la Claro. pelota y además nunca ha jugado. Entonces, bueno, eso es más o menos, digamos, el escenario que el gobierno está planteando. Ahora, ya que abordamos el tema tanto de las reglas como de la campaña, quisiera pasar al tercer punto del paralelismo, que es lo que le llamamos en consultoría el día D o el día E, dependiendo de qué lugares, pero es el día de la elección. Hago la pequeña introducción al contexto mexicano. Regularmente, la veda electoral es 3 días antes de la elección, por así decirlo, el miércoles al último minuto del miércoles se suspende todo tipo de actividad, incluso los candidatos suelen poner una leyenda de que esta página permanecerá inactiva por tema de ley electoral, respetando el artículo tal. Y bueno, el día de las elecciones se empiezan a montar las casillas, como les llamamos nosotros, a partir de las 7 de la mañana. A las 8, pasaditas de las 8, deben de estar ya colocadas en mayor porcentaje, en el cual están los representantes tanto de los partidos como voluntarios ciudadanos que están ahí para dar fe como de notarios, ¿no? De que todo se está llevando a cabo con transparencia. Existe un padrón electoral en el cual le llaman lista nominal, que es quienes están habilitados, es decir, yo puedo tener credencial para votar, pero si está vencida y yo no la cambié a tiempo, bueno, voy a ir y no voy a aparecer en la lista porque no estoy habilitado, pero eso no hay ninguna limitación. Tú simple y sencillamente, meses antes, tú puedes ir, te toman la foto, es gratis, te dan tu carnet, tu credencial para votar, y bueno, ¿no? Ponen la tinta indeleble. A partir de las 6 de la tarde cierran casillas y tienen un sistema muy, muy bueno, la verdad, que se llama PREP, que es el programa de resultados electorales preliminares, que llega a tener una fiabilidad del 99,90 y tantos por ciento comparado con el recuento final, ¿no? Que a lo mejor se fue por ahí un voto nulo, qué sé yo. Entonces, regularmente es tan efectivo ese sistema y las últimas elecciones han sido con marcadas diferencias, por lo que mencionabas de cómo se ha fortalecido la coalición o el partido del poder, los resultados a las 9 10 de la noche, sabes, Si no sabes el resultado final, tienes una tendencia muy clara de cuáles van a ser, porque hay tendencias que son irreversibles, o sea, ya después de 15 20% de diferencia no lo vas a remontar en el último tramo. Y a lo mejor a las 6 de la mañana del día siguiente ya está el 99% de las actas computadas. Así es, a grosso modo, una jornada electoral en México. Y bueno, solo para cerrar, si ya tienen resultados, hay personas o candidatos que desde las 11 de la noche hacen una convocatoria para celebrar y los perdedores, bueno, salen en conferencia de prensa a decir lo típico, que los datos dicen que los resultados electorales no les favorecen, reconocen su derrota y ya está. Eso es lo que normalmente sucede en una jornada electoral. ¿Qué es lo que pasa en una jornada electoral presidencial venezolana? Todo lo contrario, y ya. O sea, vamos a empezar. Ya te dije que no hay padrón electoral, el Claro, registro electoral está desactualizado, ni siquiera ha logrado ajustar a los 7 8 millones de venezolanos que se fueron. Entre otras cosas, ok, no lo logra ajustar porque buena parte de esos venezolanos que se fueron quedaron sin derecho a la identidad. No han podido renovar su pasaporte, tienen la cédula vencida, etcétera. Entonces, estamos jugando con un registro electoral falseado.
el muy poco creíble. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es tradicional en esta liturgia totalitaria que se correteen los miembros y testigos de mesa, que se les persiga, que se les haga el difícil, complicado y temerario el ir a una mesa, sobre todo en ciertos sectores, digamos, considerados más rojos, más peligrosos, etc. Tercer lugar, el régimen acostumbra ahora a dispositivos de mesas móviles. La cosa es Ok. demasiado divertida. Ok, mesas móviles, o sea, ellos tienen unos centros electorales movibles que los colocan, digamos, donde a ellos les parece y que para facilitar el derecho al voto. Ujú. El cuarto, digamos que nosotros tenemos el peor escrutinio electoral del universo, pero que ellos hacen pasar por el mejor sistema electoral del mundo con el apoyo de gente complaciente como Lula da Silva, Petro, por no nombrar a otros y no comprometernos, ¿no? Entonces, el, cuando cierran la otra costumbre es que ellos no cierran las mesas. Ellos que tienen supuestamente información privilegiada, donde no han votado suficientes de los de ellos, dejan la mesa abierta y empiezan a hacer presión en los barrios y sectores populares y en su lista, pues, empiezan a hacer presión para que vayan a votar e incluso operativos muy temprano en la mañana y muy tarde de acarreo de los electores. Llegado a cierto momento, ya te dije, corren a los testigos de mesa y bueno, ellos hacen todo el desastre que quieran. En el interior de la República no respetan el secreto del voto porque digamos, es una especie de extorsión electoral y entonces se hacen acompañar a los votantes. Los votantes se hacen acompañar y bueno, tienen un testigo de por quién votaron. Pero lo peor es que los resultados son lo más opacos posibles porque no hay conteo rápido, no hay como en el resto de América Latina una visual porcentual con el 1%, con el 2%, con el 3%. Eso no existe en Venezuela, mucho menos la sofisticación del PREP, ¿no? De los resultados preliminares mexicanos. Y entonces dejan correr la cosa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y en la madrugada, cuando ya todas las resistencias han bajado, ellos dan el resultado que les dé la gana, que resulta ser, por supuesto, inapelable. Me imagino que por el otro lado están llamando, digamos, están señalando a los competidores, hey, es hora de reconocer rápidamente el triunfo. Ahora, te digo, lo que ha pasado esta vez es todavía mucho más procaz. O sea, lo que están haciendo ahora es absolutamente ordinario, vulgar, o sea, porno. ¿Por qué? Porque ellos saben, es público y notorio, no hay encuesta que no diga que ellos no superan el 20% de la voluntad popular. Y no hay encuesta en la que hasta los enemigos más acérrimos de María Corina Machado, no hay encuesta que no reconozca que ella tiene 5 veces más el voto de... Ahora la inhabilitan, porque como te digo, en este juego de fútbol hay alguien que es el dueño de todo, que manda a sacar los jugadores, pero contra los intereses del público, contra los intereses del deporte. Entonces, claro, el día D porque es el día de desastre. Día C podría ser por catastrófico, o el día T por tramposo, como quieras. Pero efectivamente, yo no sé, porque la gente con muy buena fe va y vota, ¿sabes? Y con eso legitima la liturgia totalitaria. Yo no sé cómo va a ser la conducta ahora porque el régimen está haciendo las cosas tan rápido que no creo que la gente pueda metabolizar rápidamente el duelo que van a sentir porque su candidata preferida no puede concursar. Y el régimen pretende
que el muerto todavía no lo hayan enterrado y pretenden que la viuda se case con otro. O sea, que haya un candidato sustituto que sirva para. Pero no sé, o sea, no creo que, no sé, es como que si uno compra para un grupo que me gusta mucho, Mike sabe, Los Ángeles Azules, y entonces cuando estás dentro dices, bueno, Los Ángeles Azules azules no vienen, pero aquí hay un juego, aquí hay un conjunto, qué sé yo, de arpa, cuatro y maraca, que tampoco toca como los demás, pero este es el que va a ser. Y estén contentos porque peor hubiese sido que no hubiese nadie. Bueno, más o menos Claro. eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Fíjate que a mí me llama mucho la atención y recordando algunas de las charlas que tuvimos algunos meses atrás, y de hecho, posterior a esa charla, hubo un video muy viral tuyo donde hacías un análisis en ese momento, creo que era la inhabilitación, no recuerdo exactamente cuál era la figura, pero tú previamente ya me habías dicho, es que no la van a dejar correr. Y en México se dice mucho el dicho de no hay sorpresas, hay sorprendidos. Pero sin querer ofender, ni mucho menos, me cuesta mucho que cuando tú me planteas, esto no es nuevo, o sea, esto tiene cuántos años que se repite y se repite y se repite, ¿cómo es que tienen esperanza? O sea, porque yo la verdad es que creo que un régimen así apuesta a acabar con la esperanza de la gente para que llegue un punto en el cual digas, ya, ¿para qué voy a votar? Y si no vas a votar y ellos tienen el 20, que es un 20 totalmente seguro, con amenazas o con voluntad o con dádivas o con lo que sea, entonces, pues lo que le apuestan, baja participación y tú siempre ganas, que esa técnica lo utilizó durante muchísimo tiempo el PRI en México, que decía, mira, mientras no salgan a votar y salgan las bases sindicales, los obreros, los trabajadores, burócratas, estatales, nacionales, tenemos para ganar siempre, ¿no? Y por eso decían que era la dictadura perfecta, porque aunque cambiaran de candidato, nunca perdían. Pero a mí me cuesta mucho creer cómo viviéndolo, no, yo lo sé porque tú me lo platicas, pero viviendo en eso, no lo veían venir. Que, a ver, Mike, uno cree en lo que quiere creer, ¿sabes? Claro, Eh, y en ese sentido, hay un dicho venezolano que de repente es latinoamericano, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Es la fe del jugador de casino. O sea, sí. la verdad es que no hay nada más irracional Que que eso. la casa nunca pierde, pero de todas formas tú crees que vas a ganarle, ¿no? Esa nunca pierde, está comprobado, hay digamos, estudios estadísticos que lo demuestran, pero además eso es un negocio, eso no es un centro de caridad. Ahora, Claro, uno llega al casino y uno dice, yo voy a ganar. ¿Ok? Y claro, entonces además uno se llena y voy a ganar porque tengo este amuleto, porque tengo esta clave, porque ayer soñé lo que fuera. Porque la verdad es que digamos que la inocencia del jugador del casino, así como la inocencia de él que cree en unas elecciones en Venezuela, este, no es por desconocimiento, porque tú tienes el claro, conocimiento a mano. Es porque al final, digamos, cómo tú construyes tu conducta es una mezcla de racionalidades y supersticiones. ¿Ok? De what claro, if, los if condicionales. Tú eres totalmente libre para ponerle todas las cláusulas condicionales a la realidad. Por ejemplo, tú puedes decir, si yo voy, mira esto, si yo voy, si yo voy, qué sé yo, a Argentina, yo me voy a conseguir a una muchacha, no tu caso, porque tú estás en otra condición, yo me voy a conseguir una muchacha que en lo que me vea inmediatamente se va a enamorar de mí. Esa muchacha obviamente tiene muy buena posición y digamos me va a sacar del atasco de la pobreza y me va a dar la nacionalidad argentina. Y la verdad es que tú le has puesto tantas cláusulas condicionales a esa realidad que, de nuevo, claro. de- ¿a qué van esas inmensas filas de venezolanos y de otros países? Esas inmensas turbas, multitudes que van a migrar.
Es una pregunta que yo me he hecho siempre. O sea, tú estás aquí, estás pasando mucho trabajo, estás en Venezuela, ok. Pero llega un momento en el que tú dices, yo me voy. Muy bien. ¿Cuál es la red? Como yo le decía a unos alumnos míos cuando daba clase en la católica, levanten la mano los que se van, que son 60. Ok, ¿y para dónde se va usted? Para Canadá. Y yo le dije, pero usted ha pasado frío alguna vez en su vida, porque allá esa vaina es -30. Usted no ha pasado frío. O sea, no, 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 yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que voy a conseguir trabajo, yo sé que me va a ir bien, yo sé, pero búscate por lo menos unas estadísticas, métete en un Claro, frigorífico, por lo menos para ver si te gusta el frío, te gusta la oscuridad, porque nosotros, los venezolanos, igual creo yo que puedo decir de México, que en México sí hay estaciones, en Venezuela solo hay temporadas lluviosas y secas. Wow, la luminosidad nos acompaña siempre, ¿ok? Desde las 6 de la entiendo. mañana hasta las 7 de la noche. Ahora, métete en Canadá, donde no ves el sol por meses, a ver cómo te va. O sea, no porque tú lo pienses, te va a ir bien, te vas a sentir feliz. Igual Claro, pasa con el tema electoral. No, nosotros sí podemos, esta vez sí. Bueno, con esta vez sí, yo creo que los venezolanos han acumulado 25 años de frustración. Con tantas esta claro. vez sí. Ahora, yo no soy, digamos, no me gusta, ¿sabes, Mike? No me gusta dejar de ser compasivo y juzgar a la gente. Claro. No me gusta. O sea, hay gente que, bueno, ustedes son unos estúpidos, ustedes son. A mí no me gusta, ¿no? Y la verdad no lo creo. No es que yo diga, es que creo que son estúpidos, pero yo no lo voy a decir. No. Yo me gustaría más tratar de comprender qué hay detrás de esas decisiones. ¿Por qué tú sigues algo que tú sabes que vas a fracasar? Y sí me gusta asumir, como lo hemos conversado muchas veces, que vemos la tragedia de la última jugada. Sin embargo, tú eres el responsable de toda la trama. Sobre todo cuando desde la primera jugada tú sabes que esto va a terminar allí, que no hay Claro, ninguna otra posibilidad. Entonces, claro, esta es una muerte anunciada, un jaque previsto, una primera salida muy desafortunada que termina aquí. Y entonces, claro, uno puede ser compasivo con la gente y decir, bueno, la gente es como es. Pero uno no puede ser compasivo con la irresponsabilidad de un líder que sabiendo que esto era lo que era y que esto iba a donde iba y que esto terminaba donde terminó, siguió abonando la esperanza para que la gente se frustre un poco más. Porque en el caso venezolano, estas frustraciones frustrarrechéricas se transforman en nuevas oleadas de migración, ¿sabes? Así como hay nuevas oleadas de represión. Es el sistema, es un sistema caótico, un ecosistema criminal muy complicado que cuando se mueve, puya, es como estar dentro de una corona de espinas, ¿no? Es sí. complicado. Sí, no, de hecho, justamente yo iba a eso que a lo mejor puede ser un poco más filosófico, idealista, del sentido de, ¿cuál es el sentido de? Porque, por ejemplo, obviamente me queda claro que las personas quieren un cambio, o sea, ¿quién después de haber vivido tanto, bueno, no podemos generalizar, pero supongamos una gran cantidad de venezolanos quieren volver a experimentar el tema democrático, o sea, que de verdad su voz valga, que haya reglas claras. Incluso creo que tú- tú suele ser gradual, o a menos de que sea algo demasiado radical, pero mínimo con tener un piso parejo, como mencionabas, o reglas, porque el piso siempre va a estar disparejo, porque el que tiene poder tiene mayor ventaja. Hay algunos que lo saben utilizar de mejor forma y hay otros que no saben cómo retener el poder. Bueno, estoy hablando legalmente, ¿no? O sea, no democráticamente, no autoritariamente. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el sentido? La visión es estrategia a mediano plazo, estrategia a largo plazo, que bueno, después de 25 años yo creo que ya tiene que ser mediano plazo, porque corto ya no fue. Corto no fue. Yo te cuento que hace 25 años yo tenía 25 años menos, ¿no? Y entonces yo decía, wow, vamos a salir de esta y voy a tener oportunidad de seguir viviendo y seguir realizándome en otro ambiente.
Ya yo tengo 25 años más, ya no pienso de la misma forma. Cuando digamos, esto empezó en la década de los 90, llevamos 30 años, 25, 30 años en esta tragedia, uno tenía otras expectativas. Y por otra parte, no es popular, porque, a ver, no es popular lo que voy a decir, porque la gente tiene todo el derecho de darle sentido de urgencia a sus angustias. Y la Claro, gente no siempre está preparada para un mensaje que diga, esto que ha sido largo, larguísimo, todavía necesita la maceración del tiempo para que tenga una solución. Entonces, claro. claro, cuando eso pasa, buena parte de los que están dispuestos al ya se inhiben y se dedican a otras cosas o se van del país o se abstraen de la lógica política, se encierran en la satisfacción de sus necesidades, se tiran, a veces dice al hedonismo, ¿ok? Sí, Y de nuevo, yo no tengo cómo criticarlos, porque entonces hace falta un liderazgo político que fundamentado en la verdad diga, esto todavía tiene que madurar. Ayer un amigo, o antier un amigo, Alexander Campos, que es un excelente investigador venezolano, decía, bueno, tal vez la mejor posición es un pie en el desierto o los pies en el desierto y la mirada hacia Jerusalén, aludiendo a los 40 años que estuvieron los israelíes vagando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y vaya que también se sentían muy insatisfechos. Y vaya que algunos decían, prefiero volver a Egipto, a la esclavitud, por lo menos allí sabía que atenerme. Y entonces, claro, elaborar de tal manera que la gente sepa que seguimos en el desierto, que eso es lo que nos ha tocado vivir, pero que nosotros debemos mantener la mirada en Jerusalén, en la tierra prometida, esa es el principio de la esperanza. Pero no es fácil porque los líderes venezolanos, por lo general, se han acostumbrado a mentir y por lo general no han sido capaces de valorar en la inmensa tragedia de tener que lidiar con un totalitarismo que además es cruel y no tiene límites para ejercer la violencia. ¿Ok? Y entonces, claro, cuando tú dices, es ahora y ellos van a tener que, como tú muchas veces has reflexionado, no, es que la fuerza no reflexiona y no tiene deberes. La fuerza es la fuerza. ¿Ok? Y exacto. se ejecuta y, y los que no lo entiendan salen del juego, no salen de la cancha, sino que son capaces de quedar enterrados bajo la cancha en una bolsa negra, ¿no? Entonces, eso, entender que el otro tiene lamentablemente mucho poder, que ese poder no tiene nada que ver con respaldo popular, ¿ok? Y que hay que seguir pensando cómo hacer y además seguir generando inmunidad. Entonces es algo así como que esta larga batalla te requiere sano, estable, feliz, integrado a tu familia, articulado a tu comodidad, a tu comunidad, con una buena actitud hacia los que menos tienen, para que puedas ejercer el magisterio de la verdad. Eso es muy importante. Nadie va a un concurso desnutrido, nadie va a un concurso Claro. agotado, porque pierde. De nuevo, el síndrome del cándido que va al casino. Eso tenemos que ponerle un nombre, seguramente lo tiene, pero nosotros podemos inventarle otro. Este, de nuevo, o sea, esto, recuerdo siempre una querida exalumna, ¿no? Que ella tenía ella tenía en su mensaje de Twitter un mensaje que me ha llamado siempre la atención, ¿no? Porque ella decía, esta morena no es para cualquier morocho, ¿ok? O sea, Claro. yo, digamos, tengo ciertas exigencias, ¿no? De esfuerzo. Que no vaya a Sí, creer tú que me vas a picar el ojo y me voy a ir detrás de ti, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención. Ella está, por cierto, en Canadá y seguimos teniendo contacto, ¿no? Entonces, de nuevo, entender que desnutridos moralmente no podemos dar la batalla.
Fíjate que mencionas una reflexión muy interesante y también me hace pensar en cómo uno acepta con dolor, tristeza, nostalgia, melancolía o cualquier otra de las emociones que puede generar, que hay una generación perdida de líderes políticos de oposición en los cuales tú dices, hermano, aquí no está, o sea, no estuvo, no está y no estará la respuesta. Estos árboles ya se torcieron, ya se quemaron, ya se cayeron, ya se vendieron o el adjetivo que quisiéramos ponerle. Entonces, ¿cómo crees que sería una buena estrategia para sembrar esa semilla? Porque hay que sembrarla, o sea, hay que cuidarla, y hay que regarla, y hay que abonarla de que no vengan y cuando apenas está tomando fuerza el tronco, lo corten o pase lo que pasó. No sé si compartas esta visión en la que llega un momento en el cual uno hace un corte de caja, tal vez crudo, como tiene que ser, y muy apegado a los hechos, a los factos, como tú lo has mencionado, ¿no? Y entonces dices, a ver, vamos a hacer un corte de caja después de 25 o 30 años. Y vamos a ver quiénes fueron los que intentaron, y en qué fallaron, y por qué fallaron, y qué fue lo que hicieron, y lo que han venido haciendo. Y entonces decir, bueno, a partir de aquí, esto hay que asumir, soltar la mochila para tratar de empezar a construir una otra distinta que pueda lograr el objetivo de los años que tengan que pasar, porque uno tiene que ser muy realista y consciente y decir, esto no va a ser rápido, pero no trata de que sea rápido, se trata de que sea efectivo, porque si va a ser rápido o medianamente rápido y va a ser fracaso tras fracaso tras fracaso, entonces lo que uno difunde no es la esperanza, sino una desesperanza aprendida. Es así. Bueno, eso le ha costado mucho a los venezolanos, por dos razones. El, por una falsa disposición, a ver, por una disposición muy marcada a una lealtad espuria. Estos son porque han dejado el pellejo, ese tipo de cosas. Porque yo creo que el mal se encarna y es mucho más eficaz que el bien, y eso está más que demostrado. Y porque lo peor que nos ha podido pasar es contar con un liderazgo servil que se presta al rol que el régimen les propone. Y es que tú estás aquí para simular oponerte, para concursar para perder y para terminar legitimándome a mí. Y digamos, son como una mancha rebelde, es que no se quitan. Te echo el cuento, en las primarias del 22 de octubre, María Corina Machado sacó 9 de cada 10 votos y los tipos no se dieron por aludidos. O sea, están allí. Es increíble. Tipo, Esperando que cayera algo, calle, ¿no? te lanzo la ropa por la ventana, me busco otro tipo para que tú, o tipa para que tú veas, digamos, me embarazo del otro, incluso, para que y tú dices, no, no, aquí no, yo soy, ¿ok? Yo Entonces, sigo claro, estoicamente sentado en la sala. está en la sala, ¿no? Y paga los servicios, y dice que paga los servicios, después se va a hacer una borrachera, o sea, en fin. Entonces, el, el, y creo también que es cuestión de tiempo, además de tiempo porque algún día se van a morir, ¿sabes? Están viejos todos, ¿no? Bueno, yo diría retirar al menos. Bueno, claro, el desconocimiento masivo, el asco que provocan, sea algo más que un mensaje para ellos y de tal manera, de esa manera ellos entiendan que tienen que retirarse. Entonces, el vacío que ellos dejan debería, entonces aquí hay cláusulas condicionales. ¿Quién lo llena? Es algo así como buscar a Buda de nuevo, ¿no? Buscar al Buda. O sea, buscar al nuevo Dalai Lama. Pero bueno, digamos que la búsqueda es absolutamente inútil si Dios no es capaz de darnos a alguien que nos lleve a la libertad, ¿no? En vano se afanan los sembradores porque Dios da título de gratuidad a sus hijos, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que el trabajo que debemos hacer es dejar fuera del foco a yo lo llamo el elenco del fracaso, profesionales
dejar fuera del foco a todos aquellos que no son capaces de articular realismo a la estrategia y por eso es que yo sí creo en el renacimiento moral, o sea, aquí hay que tomar muchas proteínas morales. Yo siempre digo que sin fe no vamos a ningún lado y por eso que los totalitarismos son ateos, porque quieren deshacerte de tus creencias para entonces ellos penetrar con sus locuras y sus convicciones, sus ideologías. Creo que hay que, la primera batalla de rescate del país es con la familia. Las familias que han sido desguazadas, destrozadas. Creo que allí hay que hacer el esfuerzo de reconocer lo valioso, lo maravilloso, lo lindo de la familia, como sea que es la familia. Porque la Claro. familia es sobre todo ese espacio de incondicionalidad, en donde unos están para otros a pesar de los pesares, ¿no? Que nosotros entendamos de nuevo que la acción política primordial es con los vecinos, con los que están al lado, y que de verdad, resistamos a la mentira, y a las tramas mentirosas, y a las falsas estrategias. Y entonces lo que yo llamo ejercer a plenitud el magisterio de la verdad. Y todo eso madura en el mediano y largo plazo, no es para mañana. Claro. No, fíjate que después de la reflexión y de la gran exposición que me has hecho de la situación que me permite tener un panorama mucho más amplio que como hace una hora no tenía, yo creo que el tema no está en tener fe o tener esperanza. Quizá el tema es en quién la depositas. Porque el detalle es eso, que a veces por el afán de querer lograr un cambio, de querer sí, justamente tener una realidad distinta a la que ha perjudicado durante tantos años a muchísimas familias que están hoy dentro y muchas fuera porque se vieron obligadas. Es decir, o sea, el tema no es tener fe o esperanza de que se pueda, sino asumir que con ciertas personas no se va a poder. O sea, que con ellos no se va a poder y entonces habrá que buscar, habrá que formarlas, habrá que hacer una tarea cultural, ideológica, académica, de capacitación, porque tienes los líderes que te mereces, ¿no? Lo dicen muchas personas, y si no quiere líderes distintos, tiene que invertir en educación y tiene que invertir en valores y tiene que invertir en cultura. O sea, uno no puede esperar tener resultados distintos utilizando siempre la misma técnica, ¿no? La misma estrategia. Entonces creo que ha sido muy, muy, muy gratificante eso que me mencionas, porque me dejas la vela encendida de la fe y la esperanza. Solo dices, no la pongas en cualquier vaso, ¿no? No, no, bueno, tienes toda la razón, ¿sabes, Mike? Y yo me quiero quedar con ese pensamiento, ¿no? En quién depositas tu fe y tu esperanza, eso es muy importante. Es muy importante. Y eso es una tarea por hacer de los venezolanos. En todas partes se cuecen habas, pero a nosotros se nos quemaron. Es muy importante que nosotros aprendamos a madurar y sepamos que no es a cualquiera ni de cualquier forma, sino el tratar de buscar aquel que por sus obras merecería la confianza y el encargo. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Creo que tenemos que repetir esta No, claro, experiencia, querido Mike, porque claro que además sí. vamos a estar vinculados a elecciones paralelas, quién sabe. Ok, de Sí, repente sí, sale sí. bien. ¿Ah? Sí, sí, no, no, pues mira, yo te agradezco muchísimo la invitación que me has hecho, he disfrutado y aprendido mucho. Espero que los espectadores también hayan disfrutado de esta exposición que también lo has descrito. Y nada, cuando gustes, siempre va a ser para mí un placer acompañarte, apoyarte y compartir contigo, siempre dialogar. Es muy fructífero y muy gratificante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mike Delgadillo. Búsquenos en las redes, @mike.delgadillo y la verdad es que él tiene unas series de conocimiento TikTok, etcétera, de Reels de TikTok y de Instagram que son súper buenas, súper divertidas y súper educativas. Mike, allí donde lo ven, campeón nacional de oratoria, psicólogo, con una amplísima experiencia en consultoría política y en la gestión pública de la comunicación política. Se dice fácil. Bueno, muchísimas gracias a todos. Suscríbanse, por favor. No sean tan duros. Suscríbanse y denle like al programa.
Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Chao.